leyes, hablar de reglamentos o normatividades, creo que nos causa mucho conflicto, ¿no? Realmente el leer algo que no tenga que ver con sangre, que no tenga que ver con cuestiones de atenciones, nos causa conflicto. Hablamos de atención prehospitalaria importante. Sé que la mayoría son paramédicos. No solamente a los paramédicos nos corresponde la atención prehospitalaria. Toda aquella persona que brinda los primeros auxilios en la calle se considera como atención prehospitalaria. Vamos a denominar la atención prehospitalaria. ¿Qué es la atención prehospitalaria o los primeros auxilios? Es la atención inmediata que se le da a una víctima o a un paciente. Si hablamos de prehospitalario, es antes de llegar a una instancia hospitalaria. Pero aquí lo importante es recordar cuando yo era paramédico, estudiaba de paramédico y decía legalmente qué puedo hacer y qué no puedo hacer. En la escuela te dicen, súbete a una ambulancia, es lo más divertido, atiende a un paciente, salva vidas. Pero realmente la cuestión legal, ¿dónde queda? En la actualidad tú haces algún procedimiento, algún movimiento y ya te están subiendo a redes sociales. ¿Cómo te defiendes? Ustedes, a ver, veo que vienen de una escuela, les agradezco que hayan venido de tan lejos, pero en general, ¿cómo se defienden ustedes? El día de mañana que estén haciendo una práctica, el día que están en un servicio, o si ya estás trabajando de paramédico, ¿qué te defiende? ¿Alguien sabe qué lo defiende? Con el FRAP. Gracias, mencionas como el FRAP. Realmente el FRAP, ¿qué es? Bueno, es un formato de registro de atención prehospitalaria. Pero, ¿qué es un FRAP? ¿Qué legalidad tiene un documento o qué documento tan legal pudiera ser? Si hablamos de FRAP como tal, vamos a entrar a ciertas dependencias. Le hago mención porque por aquí está la dependencia mentora de dicho documento. Entonces, para no meter gol, vamos a decir que el FRAP es un formato de registro de atención prehospitalaria. Todas las dependencias o todos los colores o todas las unidades de atención prehospitalaria deberían tener un FRAP o un documento de registro de atención médica prehospitalaria. Mas, sin embargo, no todos lo tienen. O algunos paramédicos te van a decir, no te preocupes, no es necesario llenarlo. No es de importancia, no es de relevancia este caso. Mas, sin embargo, no sabemos qué puede pasar después de que yo dejo a un paciente en el hospital. Si hay una negligencia médica, si un enfermero, una enfermera, un médico hizo un mal trabajo y perjudica la salud de mi paciente, ¿a quién le van a echar la culpa? Al paramédico. ¿Por qué? Porque fue el que lo recogió, fue el que hizo un mal movimiento o simple y sencillamente porque es el que ya no está. Y entonces es donde viene la problemática para el paramédico. ¿Y cuál es el problema más grande? Que todo paramédico se asusta cuando dice problemas legales. Lo primero que se les viene a la mente es, me van a meter a la cárcel. Y mi mamá me decía que en la cárcel matan, violan, ejecutan, etc., etc. Entonces, ese es nuestro mayor miedo, ¿no? Entrar a la cárcel. Algún día los voy a invitar a que conozcan la cárcel para que vean que van a decir que, pues, sería lo menos peligroso, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí hay que ver la importancia de si lo que nos preocupa realmente es estar en la cárcel o no. ¿Por qué? Porque en las cuestiones legales hay dos definiciones muy grandes, la demanda y la denuncia. Todo el mundo quiere demandar y pocos quieren denunciar. Aquí lo importante es ver qué es una demanda y qué es una denuncia. La demanda entra en las cuestiones familiares, civiles, etc., etc. Y las denuncias van a entrar en las cuestiones penales. Si el día de mañana ustedes quieren decir, voy a demandar a fulanito de tal porque me robó, pues estarías haciendo una demanda, pero no en cuestiones legales penales, sino civiles o familiares, mercantiles o de cualquier otra materia. Para los paramédicos, yo sé que les duele o les preocupa que los denuncien. ¿Por qué? Porque siempre les han dicho que van a ir a la cárcel. Ventajas del nuevo sistema acusatorio.
Nada más no digan que yo se los dije. El sistema acusatorio penal en la actualidad es muy malo. Anteriormente te detenían y tenían que investigar, pero mientras investigaban, pues tú estabas de vacaciones en Puente Grande o en alguna otra prisión. En la actualidad no. En la actualidad, para poderte detener, tienen que comprobar que realmente cometiste un delito o que esté clasificado como un delito. Probablemente me van a decir, pero nosotros como paramédicos, como personal de la salud, como enfermeras, médicos o primer respondiente en atención médica, ¿qué delito puedo cometer? ¿Qué delitos se imagina que pueden cometer? Sin contar que nos dicen que nos robamos las carteras, los relojes, entre otras cuestiones, ¿verdad? Sabemos que es el que trae el botiquín, es el que gana, según las leyendas urbanas. Realmente la atención prehospitalaria es muy, muy, muy común que cuando nosotros llegamos nuestro paciente ya no tenga signos vitales. Yo sé que en muchas escuelas nos dicen, lo diagnosticamos como difunto o como que ya falleció o entre otras cuestiones. Actualmente, según la profesionalización que debemos tener, no podemos diagnosticar el fallecimiento de una persona. En la vida cotidiana sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque en un médico es muy difícil que se traslade. En este caso, lo ideal sería mencionar que no tiene signos vitales. Probablemente lo podríamos manejar como un paciente grave, sí, siempre y cuando tenga probabilidades de vida. Si no tiene probabilidades de vida o su estatus de que no tener signos vitales durante un tiempo prolongado, que ya no se puede hacer absolutamente nada, no lo puedo mover o no lo debo mover. ¿Por qué? Porque ahí fincan responsabilidades legales de ¿qué? Traslado de cuerpos sin previa autorización. ¿Va? Yo sé que sus amigos les dicen que están estudiando para levantar muertos. Realmente están estudiando para evitar que se mueran. Entonces, esa es la parte legal que va a entrar. Y la única forma que tenemos para nosotros poder resguardar nuestra integridad ante las cuestiones legales es hacer un buen formato y hacer una buena acción. Aquí nos dice que es un aspecto legal, son todos aquellos trámites, procesos y documentos de orden legal necesarios para ciertos procedimientos. En español y con palabras más breves. Todo aquel documento que me va a defender en alguna cuestión legal en caso de que hubiera una problemática. Y aquí viene la pregunta más importante. Creo que todos hemos pasado o hemos tenido un amigo que dicen, o hemos escuchado, perdón, que dice, es que la ambulancia llegó muy tarde. Es que se murió mi papá porque el de la ambulancia no llegó. Ciertamente, a veces tardamos un poquito en llegar, pero no por eso el paciente tal vez va a morir. Entonces, si yo llego 10, 20, 30 minutos, una hora tarde, y no se puede hacer nada por el paciente, se diagnostica la muerte, ¿yo cómo puedo defenderme? Pues con un documento legal. Anteriormente decías, yo se lo juro, señor juez, que no lo hice o que sí lo hice. Y decían, muy bien, te voy a creer. En la actualidad ya no existe el te voy a creer. Tienes que demostrar que eres inocente. ¿Por qué? Porque la persona que te está denunciando te va a demostrar que tú eres el culpable. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener ciertos formatos. ¿De qué? Que sean legales. ¿Y cómo va a ser legal? Teniendo ciertas indicaciones y no nada más es agarrar una hoja en blanco y ponerle, yo atendí a fulanito de tal y eso se convierte en cuestión legal. No porque esté firmado quiere decir que sea legal. Para que pueda ser legal tendrá que tener ciertos lineamientos de acuerdo a ciertas normas. Ahorita vamos a ver un poquito de las normatividades sobre los aspectos prehospitalarios. Y esto es bien importante porque muchas veces lo pasamos por alto hasta que no se muere un paciente y nos echan la culpa. Obviamente si tienen buenos amigos pues les van a llevar cigarros, alguna botellita de coca, pero para evitar ese susto o el qué va a pasar, dónde voy a quedar durante estos días, vamos a trabajar en un formato bien llenado para evitar cualquier conflicto, cualquier complicación. Si hablamos de marco legal, vamos a hablar ciertas normas nada más. Porque si me pongo a platicar de artículos, de leyes, se van a dormir.
Y aparte, pues no me acuerdo de todos. ¿Para qué les echo mentiras? Pero sí, bien importante que hablamos de la Constitución política. Creo que todo el mundo conoce la Constitución política porque desde la primaria nos la pedían. Y tenemos que comprar una de 17 pesos cada 2 semanas porque se nos perdía. Muy bien, en la Constitución política, hablando como Carta Magna, nos habla de los derechos que tenemos todos los mexicanos. Todos somos mexicanos. Bueno, por ahí se ven algunos europeos, pero están en México. ¿Realmente sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones? Solamente las sabemos a nuestras conveniencias. Ejemplo, si hablamos del artículo 1 al 29, habla de las garantías individuales, las cuales, según la reforma, ya no existen. Ahora son decretos de los derechos humanos. Obviamente, dentro de esos artículos, por ahí hay uno que habla sobre el derecho a la salud, que la salud debe ser gratuita y de calidad. Pero nadie dice que por ahí está alguna institución mexicana, para no decir las siglas, que es muy tardada la atención médica. Nadie dice que hay hospitales que tardan miles de horas para poderlos atender. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por la demanda que tenemos de pacientes. Más sin embargo, pocas personas saben que si algún trabajador tiene X seguridad y no puede ser atendido en su clínica, puede atenderse en un particular y se le va a pagar íntegro ese gasto. Obviamente vas a tener que hacer un juicio donde demandas en cuestiones civiles a cierta empresa o cierta institución para que te reintegren todo ese dinero. Entonces, eso sí anótenlo porque no creo que nadie se los vaya a decir. Si alguien les pregunta, lo escucharon en la tele nada más, por favor, ¿va? Asimismo, la norma 004 de Secretaría de Salud 2012 nos habla de un expediente clínico. Y probablemente por aquí haya médicos o enfermeros y nos van a decir, ¿el expediente clínico nos pertenece o nos corresponde solamente a nosotros? Totalmente de acuerdo. El expediente clínico va en cuestiones hospitalarias. Mas, sin embargo, como paramédicos, deberás entregar una copia de tu formato de registro de atención para que se anexe a ese expediente clínico. ¿Por qué? Porque el familiar tiene todo el derecho de pedir una copia de ese expediente clínico. Pocas personas lo sabemos. Simple y sencillamente con que te digan, ¿tienes gripa? Tómate tu paracetamol y se te va a quitar en 3 días. Y ya, con eso nos vamos a las casas. Sin embargo, si nosotros pedimos una copia de expediente clínico, nos lo tienen que otorgar. Entonces, es por eso que esa copia va integrada en el expediente clínico. Aquí viene lo importante, la norma 034 de Secretaría de Salud 2003, características del personal y equipamiento de la atención prehospitalaria, así como la norma 237, como características mínimas del personal y equipamiento de una ambulancia. Aquí es donde vamos a empezar a ver lo que nos va a regir como paramédicos. Pero, ¿qué es la atención prehospitalaria? Para Secretaría de Salud se define como la otorgada a la persona cuya condición clínica se considera que pone en peligro su vida. ¿Y qué es lo que pone en peligro la vida de las personas? Cualquier incidente, cualquier lesión por mínima que sea, puede poner en peligro su vida. Probablemente no inmediatamente, pero puede prolongar que ponga en peligro su vida o en su defecto haya algún problema a futuro. Entonces, a final de cuentas, es lo que nos dice Secretaría de Salud. Y pues le vamos a hacer caso porque es la que nos rige. Si regresamos la diapositiva, vemos que la 04, 034 y 237 son de Secretaría de Salud. Entonces, pues vamos haciéndole caso a Secretaría de Salud de qué es la atención prehospitalaria. Pero en un principio también mencionaba, no solamente los paramédicos, existen los primeros respondientes. ¿A qué me refiero con primeros respondientes? Grupo de personas voluntarias que estudiaron de paramédicos, enfermería, doctores, etc., pero no pertenecen a una dependencia, sino a un grupo o a una sociedad voluntaria que trata de ayudar. O simple y sencillamente, yo soy paramédico, voy por la calle y veo un accidente y quiero atender. Mientras yo no esté fungiendo mis actividades laborales de paramédico, yo me convierto en primer respondiente. Yo sé que cuando somos alumnos andamos por la calle buscando accidentes, ¿no? Tenemos el botiquín y
Vemos a una persona que dice, mira, la van a atropellar, mejor me espero para que la atropellen y poderla atender, ¿no? O va a bajarse un chavo del camión y estás esperando para aventarlo y poderlo atender. Entonces, en ese momento, cuando tú llegas a atender esa atención de la persona que acabas de atropellar o no sé, te conviertes en primer respondiente en atención médica. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado que el primer respondiente es el primero que llega. Sí, pero si hablamos del manejo de documentación como primer respondiente en cuestiones legales, eso se encarga la policía, vialidad o alguna dependencia de seguridad. Ustedes serían primeros respondientes en atención médica prehospitalaria. Que se oye más bonito que decir brindar los primeros auxilios, ¿no? Es lo mismo, pero se oye más bonito. Primer respondiente en atención médica prehospitalaria. Imagínense cómo, ¿qué estabas haciendo, hijo? Estuve brindando la atención médica prehospitalaria como primer respondiente. A decir, pues le di los primeros auxilios a la vecina. Se oye más fresón, ¿no? Entonces, esa parte es la importante. ¿Cómo puede defenderse legalmente el personal paramédico primer respondiente? Bueno, como les decía, haciendo un documento. Por acá yo preguntaba cómo se llama ese documento. La compañera mencionaba con un FRAP. El nombre como tal puede ser variado dependiendo la institución. Como les comento, la palabra FRAP es el formato de registro de atención prehospitalaria, médico prehospitalaria, pero hay otros que le llaman SAMPU o formato de atención. Ahora sí que el nombre le pueden poner el comercial que ustedes quieran. Lo importante es que tengan los puntos mínimos indispensables para poderse defender legalmente. Y legalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Primera, yo sé que ahorita no pasa gracias a que la educación es muy buena. Yo sé que ya no existen faltas de ortografía. Bueno, todavía existen. Desafortunadamente, cuando ustedes hacen algún escrito o alguna tarea y te equivocas, pues bien sencillo, o lo tachas o le pones corrector. Muy sencillo, ¿no? Pero muchas veces en la escuela los maestros te van a romper esa tarea, te van a decir esto no sirve y ustedes se van a enojar. ¿Por qué? Si me desvelé haciéndola, es que el maestro no tiene corazón, etc., etc., ¿no? Siempre el culpable es el maestro. Bueno, yo le agradezco eso a sus maestros, ¿por qué? Porque ustedes no pueden entregar un formato legal con faltas de ortografía. Imagínense que su caso llegue ante un juez y diga, mira, el paramédico tiene faltas de ortografía, pues por eso se le murió. Entonces ya a lo mejor no hay que revisar el caso, mejor mételo a prisión y hay que se ponga a estudiar, a ver si mejora la ortografía o déjale planas, no sé. Entonces, eso es lo importante. Un documento oficial no puede llevar corrector. Y es lo mismo con un paciente. Ni modo que le pongas corrector y se salve. Si cae en paro y no le das RCP, aunque le pongas corrector o que le pongas, lo único que le puedes poner es que es pues, adrenalina, epinefrina y dar RCP. Pero si no, nada. Y es lo mismo que va a pasar en las cuestiones legales. Entonces, muchas veces esos formatos o no los llenamos o tristemente, sin alardear o hacer que se sientan mal los alumnos, el paramédico va a un servicio a las 3 de la mañana y bien cansado, pero ve al alumno y aplica la de, tú llena el documento. Cuando el alumno lo llena, lo está haciendo acreedor a ¿qué? A ciertas sanciones. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, yo como paramédico me defiendo y voy a decir, yo no lo llené, comprueba que yo lo llené. ¿Y qué es lo que van a hacer? Se va a ir a ¿qué? A una exploración de escritura. Y se van a dar cuenta que realmente yo no lo llené. Entonces, ¿quién es el responsable? El alumno. Y al alumno hay que llevarle después los cigarritos y todas esas cuestiones, ¿no? Y el alumno ya llorando por llenar un FRAP. ¿Por qué? Porque el paramédico se fue a dormir temprano. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Está bien que los enseñen a llenar el documento legal, pero que estén atrás de ustedes o a un lado. Y no nada más se los dejen, llénenlo y luego vengo. Que es muy común. Los que son alumnos, si no me creen, ya están en alguna dependencia y les va a tocar. Bien, aquí vamos a hablar sobre la norma 034, que es la que nos dice en el apartado 7.1.9.1 al 7.1.9.15. Digo, se los pongo textualmente porque sé que si les digo, chicos, lean la norma 034, la van a descargar, van a ver que son más de 40 hojas y van a decir, no, qué flojera, mejor no la leo. Entonces, se los especifico cuáles son los puntos para que cuando tengan oportunidad la pongan de fondo de pantalla en el WhatsApp
y mínimo ahí la vayan leyendo cada que les llegue una notificación o algo por el estilo, porque si no, pues no la vamos a leer. A final de cuentas, somos personas muy ocupadas que tenemos que pasar 16 horas del día en WhatsApp y las otras restantes dormidos. Entonces, por eso hay que ponerle ahora sí que los puntos y las comas para que lo estudien. Igual, no me hagan caso, pero creo que por ahí me dijeron sus directivos que era pregunta de examen, por si lo quieren anotar. No se crean, no saquen cuaderno, porque ya los vi preocupados de este lado. Bien importante, todo documento legal debe estar foliado, tiene que tener un registro. Normalmente, la mayoría de los folios vienen en color rojo. No hay problema si vienen en otro color. Simple y sencillamente que sea un folio consecutivo. ¿Para qué sirve este folio? Primera, para llevar un control institucional y para que sea más fácil encontrarlo. Quiere decir que dependiendo cada institución o cada dependencia o cada empresa, van a decir, ¿sabes qué? Van a manejar de tal folio a tal folio. Hay unidades médicas que realmente aplican la de, aquí tienes estos folios para ti, y no llevan un control. Y ahí es cuando empieza lo complicado en caso de que se requiera hacer una búsqueda de esa información. Entonces, todo documento tiene que tener un folio. Y, sobre todo, posterior al folio, debe venir fecha del servicio, día, mes y año. Muchas veces se nos olvida ponerle la fecha. ¿Y qué va a pasar si se pierde la fecha? No se puede guardar ese registro. ¿Cómo puedo comprobar que Juanito el atropellado lo atendí el día 30 de febrero? Primera, no hay 30 de febrero y segunda, se nos olvidó ponerle la fecha. Entonces, sí fue el 30 de febrero porque ayer fue 29, pues hoy es 30. Oye, pero febrero no tiene día. Pues entonces ponle primero. Entonces no se puede olvidar estos pequeños detalles. Identificación de la ambulancia, número económico, dependiendo qué dependencia, valga la redundancia, se encuentre. Por ejemplo, aquí en Expo, en Medical Expo, por ahí me encontré una ambulancia de Cruz Roja y a mí me llamó la atención porque decía HAL y venía un número. Y yo le pregunté a los paramédicos, dije, oye, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que este es el número económico de la ambulancia. Y dije, excelente. Entonces, eso es lo que deben de ponerle. Si hablamos, no sé, de otro tipo de ambulancias, por ejemplo, se me ocurre Servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque, lo utilizan como TP, en Tlajomulco como TZ, en Guadalajara como GDL1, GDL2. Entonces, es el número económico, no el número de placa, sino el número económico del parque vehicular. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber la asignación del servicio y la asignación del personal a dicho servicio. Posteriormente, tipo de servicio. La mayoría de las instituciones o de las dependencias solamente manejan 3 servicios: clínico o enfermo, trauma y de gine. Y es correcto, a final de cuentas, o está enfermo o sufrió de un trauma, o en su defecto es de gine. Y es como normalmente lo manejan. Pero si ustedes algún día quieren hacer un formato y ponerle alguna otra lesión o alguna otra característica, no hay ningún problema. Siempre y cuando cubra las necesidades de que indique qué tipo de servicio fue. Posteriormente, te va a manejar lugar de ocurrencia. Si fue en la casa, en el hogar, en la calle, perdón, escuela o algún otro. Muchas veces por ahorrarse letras o espacios, nada más ponen trabajo, escuela, casa y otro. Y está bien, a final de cuentas tú marcas otro y le especificas. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos de vacaciones en Puerto Vallarta, me subo al parachute, me enredo en unos cables y ¿qué le pongo? Pues sí, caí en una casa, pero no es mi casa. Pues le pones otro, turisteando en Puerto Vallarta arriba del parachute. Me enredé en los cables. Digo, eso nunca pasa, pero si vieron las noticias se van a dar cuenta que sí. Entonces, esa es la parte importante, saber bien en dónde pasó la lesión como tal. Y los horarios, bien importante. Las cronometrías, de preferencia hay que pedírselas al despacho o a la cabina. ¿Por qué? Porque todo queda registrado. Todo lo que es sistema de radiocomunicaciones queda grabado en el centro de comunicaciones. Entonces, si la cabina te manda a las 7:15, pero tu reloj está atrasado 10 minutos y le pones 7:05, ya no va a coincidir los horarios del despacho con lo de tu servicio. Entonces, recomendable es poner
la hora o la cronometría que te da tu despacho. ¿Qué problemas encontramos aquí? Sobre todo en la noche, nada más no van a decir. Si está el de cabina trabajando más de 24 horas y le dices por el radio, ya estoy en el lugar, y no te contesta, lo más seguro es que ya se durmió. Y cuando tú llegas al despacho o a la base y le dices, oye, Juanito, ya llegué. Ah, está bien. Y en ese momento él cierra su sistema y las cronometrías te las da muy desplazadas. No importa, tú así manéjalo. Si hay alguna cuestión legal, tú te vas a restablecer que esa cronometría te la dio tu despacho de ambulancias. Si tienen dudas, que revisen el sistema operativo de la computadora o del sistema y que vean que las cronometrías son las que te están dando. Muchas personas te van a decir, ay, se me pasó, pero ponle ahí más o menos a la hora que tú llegaste. Y si no coinciden los horarios, ya estás haciendo una alteración a un documento legal. Ya no te va a servir para poderte defender, a menos de que agarres un buen abogado. Igual luego les paso el número de 2, está en la conferencia de las 5 y de las 6, pero ya es otro comercial. Entonces no es muy conveniente por decirle al de la cabina, sí, yo te hago el paro que te quedaste dormido, a meterme en una responsabilidad legal. Entonces, si la cronometría está mal colocada en el sistema de despacho, tú así colócala. No te metas en conflictos a más allá. Posteriormente, generalidades del personal. Ojo, no me le vayan a poner paramédico guapo de ojos azules de 1.80, porque no conozco ninguno así. Aparte, lo que nos importa son el nombre y el cargo que tiene. Normalmente le ponían Juan Pérez. ¿Y Juan Pérez quién es? Yo conozco un Juan Pérez que es el barrendero de por mi casa. Entonces, no sé si él sea el paramédico que lo atendió o no. Ah, entonces hay que ponerle técnico en urgencias médicas, técnico en atención médica prehospitalaria, técnico superior universitario, licenciado, etc., etc., y el nombre. Mínimo un nombre y un apellido. ¿Por qué digo mínimo eso? Porque desafortunadamente en los formatos vienen los espacios muy pequeños. Y la mayoría de las personas tenemos letra o no muy grande, pero tampoco tan pequeña. Entonces es complicado. Entonces por lo menos siempre un nombre y un apellido. No le vayan a poner el paramédico salvavidas, porque siempre me he encontrado frases así, ¿no? O del paramédico guapo, o el chido de la guardia. No, nombre y apellido para saber quién lo está haciendo. Sin embargo, no nada más hay que poner al paramédico. Digo, si a final de cuentas nos van a meter a la cárcel, pues que nos metan con el compañero para dormir abrazados. Operador fulanito de tal. Y en este caso, alumnos, si van a subir alumnos o andan alumnos, de preferencia hay que ponerles o alumnos o prestadores de servicio o practicantes. ¿Por qué? Porque esta palabra de alumno, prestador de servicio, practicante o etc. ya los está salvando a ustedes. ¿Por qué? Porque quiere decir que como son alumnos, son prestadores de servicio, no puede ser el responsable de esa ambulancia. Entonces, en esa parte ustedes ya se salvan un 30%. Ya pueden dormir más tranquilos. En caso de que se muera don Juanito, ya pueden estar más tranquilos. Le echan la culpa al paramédico. De ahí en más, vamos a hablar las generalidades del paciente. Nombre, edad, sexo, dónde vive. Importante, el dónde vive no es para que le manden flores, no es para que lleguen y le digan te invito a salir. Es para resguardar la información que el paciente nos está dando. Yo sé que no va a pasar eso con ustedes, pero el primo de un amigo le ha tocado ver eso. Que llega el 14 de febrero a la casa del paciente y le dice, te mandaron flores. Recuerden que toda esa información que nos da el paciente o los familiares son informaciones confidenciales. Que si nosotros revelamos sin la previa autorización, incumplimos en responsabilidad legal. ¿Sale? Si no sé, el novio te dice, oye, es que trajiste a mi novia, a mi esposa, ocupo que me pases los datos. No puedo pasar esos datos. Si tú requieres una copia del formato, necesitas información, el único momento que yo te lo puedo dar es con una orden judicial. En este caso, pues se va a encargar de realizarlo Fiscalía del Estado, dependiendo del estado en el que estemos, ¿no? Si hablamos de Jalisco, pues van a tener que ir a calle 14, pedir, hacer la petición de la entrega de una copia de dicho formato y explican el para qué. Solamente así es como se puede entregar un formato y obviamente el paramédico no lo entrega, sino lo entrega en el área de cabina o el área de coordinación como tal.
Posterior a eso, vamos a ver el padecimiento actual del paciente, si es clínico de trauma o genitourinario, si es diabético, hipertenso. Por ejemplo, ahorita hablaba el maestro Dagoberto de la hipertensión arterial. Dije, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando somos alumnos, todos nuestros pacientes tienen 120/80. Y ya cuando te tocan 3 seguidos con la misma presión y volteas a ver al alumno, aplica la de, este ya cambió, ya trae 121/82. Ya, bueno, ya cambió un poquito. Pero sí la importancia de qué es lo que tiene, ¿no? Si es una persona atropellada, ¿qué fue lo que lo atropelló? No es lo mismo que te atropelle un automotor de bajo cilindraje, que te atropelle una camioneta de carga, un tráiler, un autobús. ¿Por qué? Por la fuerza y el peso más que nada. Después de ahí vamos a una exploración física. ¿Qué es la exploración física? La exploración que yo le hago a mi paciente de acuerdo a qué? A las lesiones principales y secundarias, o evaluación primaria y secundaria. ¿Qué es lo que se ve más aparatoso actualmente? Si llegamos con el paciente, lo vemos con un brazo, aplica la de, bueno, probablemente tenga lesión en el brazo, hago su exploración física en el brazo y posteriormente que ya realicé esta exploración y atendí la evaluación primaria, me paso a la evaluación secundaria. Bien importante, donde tienen que tener mucho cuidado. Hablamos de exploración física. Nunca le digan a su paciente, te voy a tocar. Yo entiendo que si tú le dices, te voy a tocar, es explorar. Pero la mamá, el papá, el novio, la esposa tóxica, no lo van a entender como exploración. Entonces no se metan en conflictos legales por andar tocando. Mejor exploren. Siempre hay que mencionar de, te voy a explorar. Y ojo importante, si es menor de edad, sea hombre o sea mujer, siempre en presencia de su tutor, del papá o mamá, y a pesar de que sea mayor de edad, siempre digan todo en voz alta. ¿Sabes qué? Voy a explorar tu brazo, voy a explorar tu cráneo, me dices si molesta. Es muy común que nos confundamos y decimos, voy a tocar tu brazo, voy a tocar tu pierna. La palabra tocar cambia muchas vertientes. No se metan en conflictos, mejor exploren. Es lo mismo. Ya si quieren tocar, pues ya le dicen a su pareja, ¿sabes qué? Me dejaron hacer evaluación física, exploración, pero pues como a mí se me confunde, a ti sí te va a tocar, a ti no hay problema. Pero ante un paciente sí va a ser siempre, voy a evaluar, voy a explorar. Buscando que alguna deformidad, alguna lesión o algo que pueda llegar a causar conflicto y que a la par yo tenga que poner en mi documentación. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que poner qué lesiones tiene. Posterior a saber qué lesiones tiene, voy a poner el manejo proporcionado. Si lo voy a canalizar, si le voy a poner oxígeno, si esto, si el otro. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Todos los paramédicos, o lo primero que te enseñan, o que te tienes que enseñar para no deber cocas, es canalizar, mantener un acceso venoso periférico. Y es lo primero que hacemos. Entras a la carrera de paramédico y lo primero que quieres es canalizar. O sea, todavía no sabes ni cómo te llamas, pero ya quieres canalizar. Vas el primer día de clases y llevas tus documentos, tus papeles y quieres que ese día te enseñes a canalizar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay un gran conflicto, que es algo que todavía no entiendo y no sé si aquí presente hay algún médico o algún personal de enfermería y a lo mejor nos pudiera explicar. ¿Por qué todo paciente tiene que ir canalizado? Digo, en la escuela te dicen que todos tienen que ir canalizados porque si no el médico te lo regresa. Si no, el enfermero se enoja. O si no, la enfermera se enoja. ¿Realmente todo el paciente tiene que ir canalizado? De hecho, la canalización tendríamos que tener mucho cuidado porque es que un procedimiento invasivo. Entonces, si requiere canalización, lo voy a hacer. Pero hay que mencionarle qué tengo que hacer, qué tratamiento le voy a dar. ¿Por qué? Porque los paramédicos son bien mentirosos. Préstame tu manita, no te va a doler. Y claro que duele. ¿O por qué cuando están en la práctica salen llorando ustedes? O aplican la de, maestra, no, con un Yelco 24, es que mis venas están bien delgaditas. Ah, pero si es un paciente, un Yelco 18, 22, 20, es más, un 14 para que ya no haya problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mas, sin embargo, si es necesario, en el tratamiento sí hay que especificar. ¿Por qué? Porque sabemos que en las ambulancias hay soluciones.
pero qué tipo de solución, si es una solución salina, una solución Harman. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque en caso de alguna problemática legal, todo eso es parte fundamental de tu protección o de tu defensa. Si tú no mencionas con santo y seña lo que le haces a tu paciente, pudiera ser complicado. ¿Qué pasaría si yo canalizo a mi paciente con una solución glucosada? Pero mi paciente es diabético y trae una glucosa de 400 y pico. Le decía, pues ya me dijeron que lo canalizara porque si no el doctor se enoja. Sí, pero no le tienes que poner glucosa. Es que eso no me di cuenta, pero ¿a poco por eso se murió? No, no creo. Yo creo que porque pues ya le tocaba. Entonces, esa es la importancia. Imagínense, usted le pones en el manejo proporcionado. Se canaliza a 8 vías al paciente fulanito de tal, pero no le pusiste que lo canalizaste con glucosa o que lo canalizaste con solución salina. Entonces, ¿cómo te defiendes? Esa es la cuestión o la problemática, ¿va? Probablemente no sea necesario que le pongas en tu formato, se canaliza a un paciente con un Yelco 22, se utilizan 4 torundas, le di 8 piquetes porque se puso nervioso el paciente y viene deshidratado y el operador le pisó muy rápido. No, simple y sencillamente se canaliza con solución salina. Se pudo canalizar después del intento número 20, pero pues ya está canalizado, ya el doctor no se va a enojar y no tengo problema. También hay que ver el manejo de la oxigenoterapia, que es muy común, ¿no? Ya cuando empezamos a ver temas ahí, cuestiones de nivel pulmonar y sobre todo después del COVID, ¿no? Que ya alguien destornuda y lo queremos intubar porque probablemente sea COVID, entonces antes de que se empeoren las cosas, hay que tener importancia también de saber qué dispositivo de oxigenoterapia meter. Un juez como tal realmente no va a saber. No va a decir el juez de Puente Grande tal vez, ¿no? Mira, él es buen paramédico porque lo trae con unas puntas nasales a 20 litros por minuto. Obviamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que las puntas nasales no son para tanto. Mas, sin embargo, si hay un deceso, va a entrar un médico legista que va a hacer un análisis del por qué pudo morir ese paciente. Y si ese análisis me dice que fue porque no tenía oxígeno, le faltaba oxígeno, y tú le pusiste puntas nasales a 20 litros, ¿de quién es la culpa? Pues de ustedes, porque las puntas nasales no soportan 20 litros. Sí ocupaban más de 10 litros, pero no con puntas nasales, porque no se aprovechaban. Entonces, esa es la importancia del tratamiento que se va a dar. También vamos a poner la derivación del paciente, a dónde se va a trasladar. A un hospital, a alguna clínica, a un puesto de socorros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sobre todo cuando son de trauma o que son decesos y puede haber violencia. Dice mi abuelita que cuando hay sangre, pues, violencia, se escucha más bonito. Ahí entra el Ministerio Público a hacer una investigación del por qué. Probablemente el señor se infartó, se cae, golpea y por eso tiene una herida. Pero ¿quién me garantiza que realmente el señor se infartó y se cayó y no lo golpearon los hijos por la herencia? Entonces ahí ya entra un médico, el Ministerio Público, perdón, a hacer investigaciones y si es necesario mandar a un médico legista. El médico legista no se va a desplazar de su área de trabajo al lugar del hecho. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? Va a llegar con los familiares, va a llegar con los paramédicos, va a hacer una entrevista y sobre todo va a pedir una copia del formato de atención. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para cambiar el micrófono porque ya me cansó la mano. Importante, cuando hagan esta entrevista, todo el mundo, bueno, sobre todo aquí en Jalisco, vemos a una persona vestida de civil, nos dice, viene el Ministerio Público porque se murió el paciente que atendiste y llega con pistola y aplica de, no sé qué me van a hacer, me van a meter a la cárcel, nos da miedo. Entonces ya no sabemos ni lo que decimos, pero sí hay que tener mucho cuidado. Antes de que ustedes firmen un documento del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o de cualquier dependencia de seguridad pública, es importante checar las cuestiones de que lo que ustedes están diciendo es correcto a lo que está escrito. Porque muchas veces el Ministerio Público le agrega infinidad de cosas. Y el paramédico dijo que estaba vivo y que el paciente le dijo que bla, bla, bla. Cuando el paramédico dijo, cuando llegué ya no tenía signos vitales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, aquí viene una documentación. Vamos a meter gol, pero bueno, el que está en la orilla, alcanzamos a esta parte de aquí.
es un formato antiguo que utilizaba la Cruz Roja Mexicana. Actualmente ya lo utiliza en digital, por ahí se están analizando ciertos detalles con ese. Y este es otro que San Google nos regaló. Realmente el formato no hay problema, el acomodo no hay problema, lo importante es que tenga todos esos puntos de relevancia y de importancia como tal. Y bueno, recordemos algo bien importante, que el buen llenado del documento es nuestra defensa en una situación legal. Por lo cual, lo que no está escrito no está hecho, y lo que no está hecho no puede o no debe estar escrito. Si no lo canalizaste, no le digas al doctor o no le escribas ahí que sí lo canalizaste, porque realmente no lo hiciste. Yo sé que en la escuela existe la canalización Bluetooth, porque el alumno no le atina, pero en la cuestión de la calle no. Si no lo hiciste, no es necesario escribirlo, pero tampoco escribas algo que no hiciste y que no se te olvide anotar lo que realmente hiciste. También es importante que todos nuestros documentos sean llenados y tiempo y forma. Porque si ahorita les pregunto qué hicieron hace 2 horas, no se acuerdan. Si les pregunto una semana después qué pasó con el paciente que atendiste el 24 de diciembre, menos te vas a acordar. Entonces, por eso la importancia de llenarlo en tiempo y forma, para evitar olvidar algunos datos. Y de preferencia debe ser llenado con tinta azul. ¿Para qué? Para evitar que haya una falsificación de documentación en la hora de que saquen fotocopias o escaneen ese documento y lo puedan imprimir. Y obviamente no deberá contener faltas de ortografía ni tachaduras, o sea que el corrector aquí no es funcional. Paramédicos ya no van a gastar en correctores, van a gastar en cocas si se equivocan llenarlo bien. No sé si tengan alguna duda de momento. Sé que es un poquito enfadoso hablar de leyes, porque a nadie nos gusta, y realmente pues no les vamos a dar el tip como tal, porque sería muy cansado, y también si los enseñamos a defenderse a ustedes solos, pues ya nos quedamos sin chamba. Entonces, espero nunca ocupen alguna asesoría legal por algún malentendido en un paciente, y pues espero que tampoco se muera ningún paciente, ¿verdad? Para que no haya ese problema. Pero más allá, sí hagan ese énfasis en el buen llenado de la documentación. Es algo muy cansado porque tenemos que llenarlo después de entregar al paciente y tenemos que limpiar la ambulancia y tenemos que, sí lo entiendo, pero es la única cuestión que nos puede salvar. ¿Sale? Entonces no sé si tengan alguna duda. Espero que sea fácil, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuestiones de las empresas que tienen ambulancias, ¿son los mismos lineamientos legales? Sí, sí y no. ¿Por qué sí y no? Como empresa privada tiene que tener ciertos permisos. Hablando de uno más importante es la COFEPRIS. Si la COFEPRIS te dice sí cumple los requerimientos, tanto del personal que tienes como el equipamiento, sin ningún problema. Obviamente, a lo mejor si tú denuncias o tú demandas, pues no va en contra de una dependencia, va contra la empresa que te está prestando el servicio. Incluso si tú como empresa contratas una ambulancia privada, tendrás que hacerle un contrato en el cual especifique cuáles son sus funciones, sobre todo en la cuestión industrial, ¿no? Porque muchas veces las ambulancias privadas son estar ahí nada más por si se ocupa el traslado. Entonces ahí tendrías que ver qué es lo que va a hacer, pero sí, son los mismos lineamientos. Allá atrás habían dicho, por favor. Perdón, dio el ejemplo de un paramédico que estuviera fuera del horario laboral, que no estuviera con un uniforme, nada de eso, en vía pública, y diera la atención, ahí se clasificaría como primer respondiente. La documentación, ¿quién la llenaría? Hasta que llegue un servicio prehospitalario en turno, y esa persona que quedó como primer respondiente tiene alguna responsabilidad, o en esa hoja que llena el paramédico en turno, describe nada más primer respondiente, fulanito. Bien, importante esa pregunta. Realmente no hacemos documentación cuando eres primer respondiente porque pues hay veces que no traes ni material, menos traes ese documento. Ahí lo único que te defendería a ti es de cuando llegue una ambulancia o incluso un personal médico avanzado. ¿A qué me refiero personal médico avanzado? Que alguien diga y me diga, es que yo soy doctor. Ok, el doctor tiene mayor rango que un paramédico. Ok, doctor, le presento a mi paciente.
estas son las lesiones que tiene el paciente, ¿necesita algo más? No, perfecto. Una vez que tú entregas a tu paciente, la responsabilidad tuya desaparece. ¿Por qué? Porque ya dejas a cargo al paciente. ¿Existe un gran problema? Sí, porque si ese médico o esa ambulancia o ese paramédico hace un maltrato al paciente y lo deteriora, te pueden echar la culpa a ti. Pero siendo muy realistas y sin que digan que yo les dije, es muy complicado comprobar eso. ¿Por qué? Porque realmente el primer respondiente no está dentro de una institución que yo puedo decir, voy a hacer una investigación a fondo. Por ejemplo, si tú eres enfermero de X hospital, paramédico, doctor, y tú te presentas como tal, yo soy enfermero, soy médico, soy paramédico de tal dependencia o de tal institución, para mí es más fácil poder hacer una investigación. Obviamente para poder llegar a ti. Y en ese caso, ahí es donde tú ya podrías defenderte, decir, ¿sabes qué? Cuando yo lo atendí, pasó esto, esto y esto, hacer una testimonial o una declaratoria, nada más como tal, pero documentación como tal no hacen. Muchas veces los policías sí te van a pedir tu nombre, nada más les das tu nombre y casi siempre lo anotan en un cuaderno, ni siquiera es en un formato de primer respondiente. Pero si realmente no, como primer respondiente no tienes algún documento, a menos que pertenezcas a algún grupo voluntario. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco hay varios que pertenecen a una rama de voluntariado de Protección Civil del Estado, pero ellos tienen un código o un registro. Entonces ya con ese registro ellos pueden expedir ciertos lineamientos legales. Comenta el rango jerárquico de paramédico y médico. Por ejemplo, yo soy médico, pero si en vía pública no estoy como médico y soy primer respondiente, ¿puedo otorgar o entregar al paciente al servicio de paramédicos que lleguen a valorarlo? Sí, en este caso supongamos que, no sé, nos conocemos y vamos de fiesta y vemos un accidente. Entonces yo llego y atiendo y luego llega usted y le digo, doctor, le entrego al paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene más conocimiento o cualquier otra cosa por el grado jerárquico. En eso llega una ambulancia. Volvemos a lo mismo. Si yo te entregué como paramédico a un paciente que a un médico, ¿por qué cambia? Porque a final de cuentas, a pesar de que el médico tenga mayor grado jerárquico que un paramédico, el médico ya no se va a hacer cargo del traslado de la víctima. En este caso, yo, ¿sabes qué? Soy el doctor fulanito de tal, te entrego al paciente. Yo lo recibí de tal manera, le hice tal procedimiento y te lo entrego de tal manera para la valoración directamente de él. Ya el paramédico dependerá si le quiere creer nada más o revalorar. Lo ideal es que, independientemente del grado jerárquico que se tenga, revalores a tu paciente porque ya en ese momento es responsabilidad tuya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan?